Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Por Radio Oriental 770 AM y en Montevideo por Del Sol FM 99.5. Señoras y señores, cuando son las 9:34, retomamos esta mesa de En Perspectiva hoy jueves 23 de abril del 2015. Recuerden que este es uno de los espacios de nuestro programa que ustedes, además de escuchar, pueden ver, pueden seguir en video de alta definición en nuestro sitio web enperspectiva.net. Seguimos con Carlos Ramela, Esteban Valenti, Rodolfo Saldain y Fernando Butazzoni. Carlos Ramela, no sé si llegó a escucharse, pero estaba planteando una reivindicación. El gremio de los integrantes de estas mesas es fuerte. Miren por dónde venía la cosa, porque la semana pasada no recibieron los mensajes de los oyentes. Eso me hacía notar Carlos. Y aprovecho para mencionarlo porque esa es nuestra costumbre y los oyentes creo que conviene que lo sepan. Leamos o no leamos sus mensajes al aire, que no podemos leer todos, los integrantes de las mesas luego reciben todo ese tráfico de mensajes de texto y correos electrónicos, así que están bien enterados de lo que ustedes del otro lado piensan. Aclaremos que recibimos solamente el texto, el cuerpo del texto, no recibimos los datos de quienes los envían y la dirección de correo electrónico. Bueno, o sea que tú estás que diciendo... todos estén tranquilos, sobre todo, ¿no? Bueno, vamos al próximo tema. La Suprema Corte de Justicia, por 4-1, falló a favor de la absolución de Ricardo Zavala, ex policía que formó parte del Servicio de Información de Defensa y había sido procesado en el año 2012 como cómplice de homicidio especialmente agravado en la causa que investiga el asesinato del maestro Julio Castro, ocurrido en agosto de 1977. En esta resolución absolutoria, el voto disidente fue del ministro Ricardo Pérez Manrique. En declaraciones a El Observador, Pérez Manrique sostuvo que a su criterio hay elementos de sobra para sostener el procesamiento de Zavala. Si bien la resolución de la Suprema Corte es definitiva, podría variar en caso de que aparecieran nuevas pruebas, algo que consideró prácticamente imposible, según dijo. El matutino de La Diaria consulta a Eve, hija de Julio Castro, que indicó que todavía no conocía los fundamentos del fallo. Esta decisión ratificó una sentencia absolutoria del Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno, que en mayo de 2014 había revocado el procesamiento de Zavala efectuado en marzo de 2012 por el juez Juan Carlos Fernández Lequini. La fiscal María Camiño había presentado un recurso de casación ante la corporación que finalmente no fue atendido. La corporación finalmente ratificó la absolución del ex policía. ¿Quién quiere empezar con este tema? Fernando. Sí, yo creo que vuelve si alguna virtud, por decirlo de alguna forma, tiene este fallo de la Suprema Corte, creo que es que vuelve a poner sobre el tapete, sobre la mesa, un problema que en el Uruguay no ha sido resuelto, que es conocer los hechos que ocurrieron durante la dictadura y que le costaron la vida a decenas de personas. Se genera una especie de opacidad, y yo creo que esa opacidad le hace daño a todo el mundo. Yo lo he comentado más de una vez, yo tengo varios amigos que son militares de alta graduación, coroneles, generales, que son tipos que tienen 50, 52 años, que cuando ocurrieron esos hechos eran unos chiquirines. Sin embargo, ellos cargan con la mochila, no solamente de lo que hicieron las Fuerzas Armadas durante la dictadura, sino con la opacidad de lo que se hizo. En el caso de Julio Castro, yo con sorpresa he leído en la prensa de hoy incluso algún artículo en el cual se insiste con la versión de que murió a causa de los malos tratos recibidos, cuando quedó completamente claro que a Julio Castro, que era un maestro de 67 años, le pegaron un tiro en la nuca. Entonces, a mí me parece que esa opacidad nos hace muchísimo daño. Y creo que la resolución con respecto a este policía de la Suprema Corte, por lo menos se adscribe a una especie de tesis, la de la obediencia debida, pues él
en realidad lo que hacía era cumplir órdenes, y lo que hizo fue ilegalmente detener a una persona, entregarla en un lugar ilegalmente, porque era un centro clandestino de detención, pero eso fue todo. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en el tema, creo que hay distintas visiones, incluso desde el ámbito de los derechos humanos y de los familiares, pero yo creo que hay que seguir trabajando para encontrar la verdad hasta en el último resquicio y para encontrar hasta el último huesito de el último desaparecido. Algo más de antecedente para complementar lo que decía recién Fernando. Acá voy a la nota del Observador, que recuerda que el juez Juan Carlos Fernández Lequini había procesado a Zavala en 2012 porque el ex policía confesó haber participado del secuestro de Julio Castro, pero no del asesinato. Zavala dictó órdenes en el ámbito reducido de su grupo de trabajo aquella mañana infame, pero sus actos fueron anteriores a la ejecución, expresó el juez en la primera resolución en esta materia. Se desconoce la identidad de los autores materiales directos, agregó el magistrado, con lo que estaba desestimando la responsabilidad del militar retirado José Gabazo, a quien se vinculaba con este crimen. Sin embargo, en mayo del año pasado, el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno revocó el procesamiento de Zavala por no haber encontrado pruebas que lo vincularan al homicidio en sí mismo. El ex policía quedó desde entonces en libertad y el tribunal responsabilizó a Gabazo por el crimen. Yo comparto la problemática de la opacidad, así era el término que utilizaba Fernando. Creo que en esta materia sería bueno, sería ideal, sería adecuado, sería satisfactorio, sería justo con la familia de las víctimas tener mucha y mejor información, de eso no cabe la más mínima duda. También creo, como dice Pérez Manrique en ese reportaje que le hicieron recién, cuando alega que para él no debió ser revocado el fallo, de que es muy difícil a esta altura que aparezca más información. Pero esta noticia de hoy, para mí, donde la debemos analizar, es en cómo debe actuar la justicia. Y cómo actuó la justicia o cómo no actuó la justicia. Porque al margen de una sensación natural de que la opacidad tiene que desaparecer y que hay que encontrar la verdad, la justicia tiene que ser objetiva, precisa, tiene que ser justa, adecuada. Y lamentablemente yo, que tengo un gran respeto por el Poder Judicial de mi país y que le reconozco enorme valentía en muchos temas, en esta situación, aunque no conozco al detalle el expediente, así como en otras anteriores, me acuerdo aquella que salió el propio Fernández Huidobro a criticar a la justicia y a abogar por un militar procesado, da la sensación de que los fiscales en su momento y los jueces de primera instancia procesaron un poco en aras de un sentimiento general de justicia, o que debieron saber, o que debieron actuar, o que cometieron omisiones. Y en el derecho penal esas simplificaciones, aun cuando puedan ser en el terreno íntimo justas, son muy peligrosas. Recién Emiliano leía al juez de la causa, y el juez de la causa decía que estaba probada la participación del policía en la detención, pero no en la muerte. Y sin embargo lo procesa por homicidio. O sea, llega al homicidio porque, bueno, es lo más cerca que tengo. Estuvo ahí, debió saber, tendría que haber tomado en cuenta que su detención podía llevar al homicidio. Y eso, así no se tipifica la responsabilidad penal. Por lo que yo digo es lo siguiente, no es el primer fallo. Yo no conozco estos expedientes, pero conozco otros, quizás vinculados a personas que, por lo que yo conozco de la historia, deberían estar presos. Pero los fallos judiciales no fueron perfectos en el sentido de la tipificación jurídica porque se careció de la prueba adecuada. Y eso en un país republicano y democrático es muy grave. Una aclaración nada más. A Julio Castro no lo detuvieron, lo secuestraron. Sí, lo secuestraron, por supuesto. Bueno, sigo. Sigue Rodolfo. Sin duda un crimen absolutamente injustificable, como todos los de esa calaña que se cometieron en esa época. Yendo concretamente a la sentencia esta y a lo que ha sido el trámite judicial, lo que podemos decir es que 7 de 9 jueces o de 9 magistrados que estudiaron el caso entendieron que no había mérito para el procesamiento. En el Estado de Derecho esa es la verdad jurídica, ¿no? Es decir, realmente no tenemos elementos, por lo menos yo no tengo elementos,
para cuestionar o apoyar el fondo de la decisión. Pero con esa mayoría tan abrumadora de magistrados en una determinada línea, parece claro que nuestro sistema, en el que hemos confiado en las buenas y en las malas, se ha pronunciado en una sentencia definitiva. Definitiva. Salvo que aparezcan nuevos elementos. Bueno, hay margen para otro tipo de acciones, ¿no? Porque hoy en el diario El País, Raúl Olivera, integrante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, dice que la sentencia empuja a ir nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2011 condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García, no era de Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija que tuvo en cautiverio, que hoy es diputada, Macarena Gelman. Basándose en aquella resolución es que se va a intentar que este caso se reabra, ¿no? Esa es una línea muy posible de desarrollo futuro, y la otra es el juicio contra el Estado, que va a ser quien fue procesado en su momento, o que tendría derecho a ser quien fue procesado en su momento, ¿verdad? Cada vez que tratamos estos temas se cruzan temáticas, enfoques que hay que asumir que a veces son contradictorias, que a veces tienen elementos de contradicción. Desde el punto de vista de la moral, de la sensación nacional, que eso es lo bueno, ¿no? Acá protestamos, nadie sale con un cartel que vuelvan los militares, como hemos visto hace poco en algunos países. Sí, en Brasil. Sí, en Brasil. La sociedad uruguaya en eso tiene una reacción natural, y yo creo que es un gran valor espiritual, ya que estábamos discutiendo eso. Desde el punto de vista jurídico, yo leí hace poco, me mandó un amigo un estudio jurídico hecho sobre un tema. La verdad es que yo que leo todo, porque es una especie de manía que tengo, me costó, es decir, ¿te costó qué? Entender, es decir, el razonamiento es muy complejo, pero partamos del principio básico de que lo que no tiene pruebas, aunque haya la sensación, no puede ser condenado. Ahora, en este caso hay pruebas, que es un principio cardinal que además sobre el que todos estamos protegidos, pero en este caso hay algunas cosas que tienen pruebas. Es decir, que este señor, siendo policía, siendo un servidor del Estado, secuestró a una persona, en este caso un maestro, lo entregó en un lugar clandestino y en ese lugar clandestino lo mataron, fue partícipe lógico, aunque no haya apretado el gatillo, porque el gatillo lo apretó uno, pero arriba y abajo hubo partícipes lógicos de ese proceso. Y él lo fue. Sí. Nadie dice que el juez en su sentencia lo dice explícitamente, no hay prueba de que él haya apretado y además no hay esa zona, por ejemplo, con Iba Zabalzagaray, de que, se murió, se suicidó, que es un insulto a la memoria. Acá está claro, probado por la autopsia, que le pegaron un tiro. Entonces, yo creo que va a seguir este debate. Voy a hacer una última mención a un artículo que apareció sobre todo un proceso que hicieron las Fuerzas Armadas uruguayas, incluso sancionando a una serie de oficiales porque habían montado un operativo contra un argentino para extorsionarlo. No sé si ustedes lo leyeron, fue de 4 millones. Y bueno, fue analizado todo eso. ¿Qué es lo que demuestra ese proceso? Que en el Uruguay todo funcionó jerárquicamente. Y que se salía jerárquicamente, incluso dentro de la estructura de la dictadura, lo perseguían. ¿Por qué? No fue lo que pasó en algunos países que efectivamente había brigadas móviles propias que hacían su asunto. Acá todo estaba regulado. A Castro lo mataron, no en un accidente, sino en una operación, en una actitud que tiene responsables arriba, que tiene responsables directos y que tiene responsables abajo. Y ese sistema es el que todavía en su conjunto no se ha desmontado. Sigue funcionando dramáticamente. Carlos, ¿te quedaba algo? Sí, yo no quiero entrar en este caso específico porque cada caso es un mundo, hay una familia atrás, hay dolor, pero lo planteo en un terreno genérico y global. Que a una persona la condenen en el 2012 y la absuelvan definitivamente en el 2015 significa que esa persona y su familia vivieron un calvario durante 3 años. La justicia funcionó y bueno, finalmente dio un veredicto, como bien decía Rodolfo, 7 magistrados toman una postura, hay que respetarla.
Ahora, lo que nos debe preocupar es que a nivel de los jueces que primero actúan en el caso y de los fiscales, existen en estas causas de derechos humanos, quizás por un compromiso personal entendible con las causas, cierta flexibilidad o cierta amplitud peligrosa. No nos olvidemos que hubo una jueza de este país, que después además generó notorios inconvenientes por otros motivos, que llegó a sostener que en el derecho actual no regía la presunción de inocencia. O sea, que no todos somos inocentes ante la ley, sino que tenemos que probar que somos inocentes, lo que es una aberración mayúscula. Saquémosla del terreno de derechos humanos y trasladémoslos a cualquier otro campo de actividad, eso es la negación absoluta del Estado de Derecho. Una puntualización nomás, ¿no? Yo me preguntaba, ¿y el calvario de la familia de Julio Castro? Claro, Bien, pero porque además hay un problema, acá hay un problema. Pero lo secuestró, Acá hay un problema. Por eso yo salí del tema. Acá hay un problema, Me refiero que a- es que la justicia no pudo actuar durante muchos años, por distintas razones. No vamos a entrar en eso ahora. La justicia llega a una resolución y aparece el cuerpo de Julio Castro, el cual las propias Fuerzas Armadas, es decir, el propio Estado había dicho que había muerto por malos tratos, etcétera, y se descubre que le pegaron un tiro en la nuca. No, pero no fueron las Fuerzas Armadas Entonces, que dijeron que había muerto con malos tratos. Fue la persona que estaba secuestrada al lado de él, un periodista y brasileño avalada. que escribió artículos y que dijo, y fue la misma asociación de familiares que le trajo la carta a la Por Comisión supuesto, para porque la esa Paz, era la versión que diciéndole había. que había muerto al lado de él, que lo Porque había esa visto era- morir. Esa era la versión que había. Ah, bueno. Pero digo, Pero no fue una Fuerza Armada. creo que la familia de Castro, sus amigos, sus compañeros, muchos de los cuales murieron sin saber siquiera cuál había sido su destino, también pasaron por un calvario. Pero Es decir, claro. yo creo que es un calvario Es una que ironía. ha pasado Claro, toda la pero- sociedad uruguaya. Pero Nadie lo no se niega. De los trata de oyentes una... tengo una cantidad de mensajes, ¿no? Por ejemplo, el que dice, como siempre, la presunta justicia uruguaya va para atrás y para adelante. Es lamentable, dice Raúl de La Palmita. ¿Va para atrás, para adelante o hace su proceso, no? Cumple su función. Hay distintas etapas Sí. previstas. Otro oyente dice, en Alemania acaban de enjuiciar al contador nazi de los judíos del 90, de Auschwitz, ¿no? Del campo de concentración de Auschwitz. Tiene 90 y pico de años. Y acá dejamos libre a un asesino. Yo quiero aclarar para... El para- término para- asesino es lo que está claro. justamente Vamos en discusión. a usar La preciso, justicia no ha encontrado un elementos para cómplice- calificarlo como asesino. No, no, cómplice fue de proces- asesinato. no, fue cómplice procesado por directo de asesinato. asesinato. Pero Yo eso quiero es lo que la aclarar una justicia cosa. desestimó. Claro. En el acierto o en el error, no lo sé, ¿verdad? No conocemos el expediente. Pero, yo qué sé, 7 de 9 magistrados que lo estudiaron consideraron eso. Ese es un punto importante. A ver, te voy a decir algo medio elemental. Quien resuelve si alguien fue o no asesino es la justicia. Y no el grito de la tribuna. ¿no? Yo quiero aclarar para que no quede como que estoy otorgando, aunque sé que no fue la intención de Fernando, de que obviamente que reconozco el calvario de la familia Castro y de otras muchas más familias que sufrieron esta brutalidad del terrorismo de Estado que generó tanto dolor, tanta desgracia y tanto mal a esta república. Lo que yo digo en el terreno teórico y saliéndome de la familia de Castro es lo que significan esos fallos erróneos que a veces se dictan con una sensación de justicia final, pero sin objetividad, la objetividad necesaria. En perspectiva, desde 1985. Enseguida completamos la agenda de la mesa de hoy.